Hola, muy buenas tardes a todos. Cuando escuchas la palabra anarquismo, ¿qué te viene a la mente? ¿Bombas, caos, un mundo sin reglas? Pues la realidad es mucho más interesante. Hoy nos adentraremos a la verdad. ¿Es moralmente correcto que alguien tenga poder sobre ti? ¿Y por qué sentimos que debemos obedecer al Estado? El anarquismo filosófico es una postura que reconoce que el Estado no tiene legitimidad moral, pero no exige su destrucción inmediata. A diferencia del anarquismo político, no busca una revolución ni la eliminación del Estado por la fuerza. Lo que plantea Simons es que ningún Estado tiene un derecho moral a mandar y nosotros tenemos una obligación moral general de obedecerlo. Sin embargo, esto no significa vivir sin reglas. Significa que cada persona debe actuar según sus propias razones moral, guiándose por lo que Simon llama la balanza de razones, una forma de evaluar cada situación considerando los valores morales en juego, no solo las leyes impuestas. Así que en resumen, el anarquismo filosófico no elimina las normas, sino que traslada la responsabilidad ética al individuo. Lo que une a todas las formas de anarquismo es la siguiente tesis. Todos los estados existentes son ilegítimos. ¿Y por qué? Porque no han podido demostrar una razón moral universal para que los obedezcas. Piénsalo, el Estado es ilegítimo solo si tiene el derecho a mandar y tú tienes el deber de obedecer. Simons argumenta que este vínculo simple no existe en los estados actuales. Pero, ¿de dónde vienen estas críticas? A menudo vienen del voluntarismo, es decir, darle una gran importancia moral a la autonomía y a la libre elección, viendo que los estados son fundamentalmente coercivos. También vienen del igualitarismo, al ver que los estados son inevitablemente jerárquicos y clasicistas. Sin embargo, el argumento más fuerte de Simons no es solo que el Estado viola estos valores, sino que el Estado es incapaz de justificarse. El punto es que si el Estado quiere ser legítimo, debe probar que tenés la obligación de obedecerlo. Pero como dice Simons en su libro Anarquismo Filosófico, algunos anarquismos son impulsados por un escepticismo general sobre la posibilidad de proporcionar algún argumento que muestre que algunos o todos los estados existentes son legítimos. Un escepticismo tal vez considerado como justificado simplemente por el fracaso sistemático que ha tenido hasta ahora la filosofía política para producir algún buen argumento de este tipo. Ahora bien, esta ilegitimidad nos lleva a la pregunta clave. Si el Estado no tiene derecho a mandarme, ¿cómo decido qué hacer en el día a día? Si ya aceptamos que el anarquismo filosófico solo elimina la obligación de obedecer, pero no te obliga a la revolución. Aquí entra el concepto más importante del anarquismo filosófico, el enfoque de la balanza de razones. Simons explica que el derecho a desobedecer que obtienes por tu autonomía y tus obligaciones morales no son sentencias absolutas, sino razones fuertes que pueden ser sobrepasadas por otras consideraciones. Es decir, que estas obligaciones morales no son ni blanco ni negro, sino pesos en una balanza de razón. ¿Cómo funciona esta balanza en la práctica? Mira, el anarquismo filosófico no te da un permiso para hacer lo que se te dé la gana, al revés, te da la máxima responsabilidad. En la práctica, la balanza de razones te obliga a hacer un cálculo moral en cada momento, por lo que dije anteriormente. No hay reglas absolutas, todo depende del contexto. Mira, te doy un ejemplo. En un lado de la balanza pones tu derecho a la libertad. Tienes el permiso justo de ignorar esa ley, como por ejemplo pasarte el semáforo, porque el Estado no te puede ordenar legítimamente. Esta es una razón fuerte para desobedecer. En otro lado, pones tus deberes morales. Si al pasarte el semáforo pones en peligro la vida de un peatón, estás violando el deber moral universal de no causar daño. El resultado, en este contexto, el deber de no dañar tiene más peso en la balanza que tu derecho a la libertad. El deber moral gana. Por lo tanto, el anarquista filosófico obedece al semáforo, no porque el Estado le mande, sino porque sus propias razones morales le obligan a evitar el daño. Esto es la máxima responsabilidad individual. Muy bien, hasta ahora hemos demostrado que el Estado es ilegítimo y que podemos vivir con la balanza de razones sin incendiar la ciudad. Pero James Gans preguntará, si no vas a hacer la revolución, ¿cuál es la relevancia práctica de esta filosofía? ¿Por qué no te limitas a ser un ciudadano normal? Simons responde esta primera objeción contestando que Gans falla por completo en entender el punto central, la distinción entre tipos de obligaciones. El anarquismo filosófico no es inconsistente.
Es solo que la ley a menudo exige conductas que son moralmente obligatorias de forma independiente. El anarquista no obedece al Estado, obedece al deber moral, ya que reconoce que no debe matar ni causar sufrimiento independientemente de lo que diga el Estado. Pero si ambos llegan a la misma conclusión, ¿dónde está la diferencia práctica? Aquí es donde entran los dientes menos radicales del anarquismo filosófico. El verdadero valor de este no se encuentra en las leyes que prohíben el asesinato, sino en las leyes que son puramente políticas o que no tienen un respaldo moral independiente. Simons demuestra que el anarquista filosófico tiene justificación para desobedecer en muchos casos que un ciudadano normal no tiene. Hablamos de exigencias legales distintamente políticas como el pago de ciertos impuestos, servicio militar obligatorio o leyes paternalistas o leyes que crean crímenes sin víctimas. Esta es la gran diferencia. La postura de Gans como defensor de la obligación política no puede permitir esta desobediencia sin caer en la inconsistencia. El anarquista filosófico, en cambio, puede ignorar estas leyes sin recurrir en falta moral, porque su balanza de razones no encuentra un deber moral no político que le obligue a cumplirlas. El anarquismo filosófico, por lo tanto, no es inútil. Es la máxima exigencia ética que obliga al Estado a justificarse continuamente y a nosotros a ser agentes morales, no meros súbditos. Pero espera un momento. Si el anarquismo filosófico permite la desobediencia selectiva de impuestos y leyes puramente políticas, ¿no es esto un problema? Esto nos lleva a la objeción 2, la crítica de que el anarquismo filosófico es demasiado radical. Directamente en contra de todo lo que argumentaba Gans, otros críticos afirmaban que las implicaciones del anarquismo filosófico son demasiado extremas y que abrazar esta filosofía alterará a la desobediencia general de leyes cruciales, resultando en una tragedia para los regímenes liberales. En esencia, temen el colapso social. Simons responde que estas afirmaciones son sumamente implausibles. La objeción es débil, porque confunde la libertad con el descontrol. El anarquismo filosófico no aboga por una desobediencia en ese sentido. Recordemos que por la balanza de razones, el anarquismo filosófico converge con la ley donde la conducta es moralmente requerida, evitando el daño. Con lo único que divergen es en casos de conductas inofensivas, leyes puramente políticas o donde la desobediencia no tenga consecuencias negativas. Simons concluye que esta desobediencia selectiva y reflexiva no es una tragedia. Al contrario, podría empujar a los estados a ser más abiertos, cooperativos y voluntarios, obligándolos a justificarse mejor y, en última instancia, a volverse menos parecidos a un estado. Una de las críticas más comunes, la tercera objeción, dice que el anarquismo filosófico puede ser peligroso o ineficaz. Los críticos sostienen que si todos decidimos por nosotros mismos cuándo obedecer o cuándo no al Estado, reinará el desorden moral y la convivencia será imposible. Pero Simons responde a esto diciendo que es una confusión. El anarquismo filosófico no elimina la moral, sino que la profundiza. En vez de obedecer por costumbre o miedo, nos obliga a pensar. No se trata de hacer lo que uno quiere, sino de actuar según razones morales reales. Por ejemplo, si una ley protege la vida o evita el daño a otros, hay motivos morales para cumplirla. Pero si una ley solamente busca mantener el poder o imponer una injusticia, la desobediencia puede ser moralmente correcta. Así, el anarquismo filosófico no genera caos, sino una ética más exigente, pues nos hace responsable de nuestras decisiones. En 1798, Thomas Malthus publicó An Essay of the Principle of Population, donde claramente era una investigación con referencia a la idea de Godwin. Él sostuvo que la idea de una sociedad perfecta e igualitaria, sin miseria, era imposible de alcanzar, debido a que la población crece exponencialmente mientras que la producción de alimentos crece aritméticamente. Esta réplica hizo que se cambiara el foco de debate político y moral hacia un foco economista y demográfico, marcando un nuevo debate sociopolítico. La propuesta de Godwin es el núcleo del anarquismo filosófico. No llama a una revolución violenta, sino a un cambio profundo en la conciencia individual. Tras esta base sentada por Godwin, el anarquismo filosófico se separa en dos, en el egoísmo radical europeo y el individualismo americano, este último consolidándose como una corriente específica, ambas priorizando la autonomía individual de maneras muy distintas. El egoísmo radical europeo surgió en el contexto de los círculos hegelianos de izquierda en Alemania.
Estos eran grupos que creían que la historia debía ser un proceso de liberación de las restricciones a la libertad y a la razón, y criticaron tanto a la religión como al Estado prusiano. Max Stirner, el creador de la obra El único y su propiedad de 1844, hacía una crítica a las ideas de Hegel, llevando así la soberanía individual al límite, rechazando al Estado y a cualquier poder que pudiera someter al individuo, como el espíritu absoluto o idea de Hegel, que era una deidad filosófica que sustituye a Dios. Stirner propone una unión de los egoístas, la cual sería una sociedad temporal de individuos soberanos basados únicamente en el interés propio. Su obra fue ignorada y despreciada por el público en general. La crítica inmediata fue la de sus compañeros los hegelianos de izquierda, quienes condenaron su obra, ya que destruía toda base moral para la sociedad y la política que ellos mismos promovieron. Marx y Engels le dedicaron una extensa crítica en su obra La ideología alemana, donde vieron que este egoísmo era la expresión máxima del idealismo burgués, condenando a que esta filosofía se disolviera en la nada, incapaz de ofrecer una solución real. Pero estos debates eran sobre todo en círculos filosóficos cerrados, ya que para el resto del público este era un trabajo de filosofía denso y polémico, siendo inaccesible para la mayoría. Pero su obra resurge a finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, convirtiéndose en un texto fundamental para la corriente del anarquismo individualista y volviéndose el precursor del existencialismo y nihilismo. Por otro lado, el individualismo americano surgió en el siglo XIX tardío, desarrollándose al principio de la República Americana, la cual hacía énfasis en los derechos individuales y a la vez luchando contra la esclavitud y la desigualdad económica, adoptando una forma más práctica, vinculada a la economía y a la desobediencia civil. Henry David Thoreau fue una figura clave para esta corriente, sin importar que en su obra Civil Disobedience de 1849 no se mencione la palabra anarquista, esta sigue siendo la piedra angular del anarquismo filosófico, siendo su propuesta la resistencia individual no violenta contra el Estado, negándose a cooperar con él. Benjamin Tucker escribió en un artículo la forma más conocida del anarquismo individual del mercado, argumentando que la eliminación del Estado era necesaria para liberar al mercado de monopolios impuestos por el gobierno. Esta corriente acepta la propiedad privada y la economía del mercado sin la coacción estatal. Aunque era un movimiento intelectual y pacífico, funcionó para establecer que la libertad económica y la libertad moral son indivisibles, diferenciándolas a su vez del anarquismo obrero y comunista que surgió en Europa simultáneamente. Esto fue admirado por los intelectuales éticos, pero atacado por el gobierno. Fue bien recibido por el movimiento trascendentalista, el cual valoraba el individualismo radical, y su llamado a la no violencia resonó bastante en los movimientos contra la esclavitud y la guerra, creando un legado que inspiraría posteriormente a figuras como Gandhi o Martin Luther King Jr. Pero por parte del gobierno fue un movimiento marginado, ignorando a los anarquistas individuales, ya que como usaban métodos pacifistas, no los consideraban una amenaza tan peligrosa como los anarquistas socialistas o comunistas de las sociedades obreras. Esos últimos también criticaron el movimiento, ya que la defensa de la propiedad privada que planteaba Tucker era incompatible con la liberación de la clase obrera, viéndolos como burgueses idealistas. Por lo tanto, en el siglo XIX, el anarquismo filosófico no se consolidó como un movimiento unificado, sino más bien como un principio ético de rechazo ante la autoridad. A lo largo del siglo XX y hasta la actualidad, el anarquismo filosófico persiste, influenciando movimientos y figuras a nivel global. Un ejemplo de esto es Mahatma Gandhi, el cual, influenciado por Thoreau, es a menudo identificado como un anarquista filosófico, por su satyagraha y su visión de la autonomía local sin la necesidad de un Estado central. Esto refleja claramente el rechazo a la legitimidad del Estado. Las ideas de Max Stirner se manifestaron en movimientos contraculturales como Do It Yourself, la cual construyó pequeñas comunidades de estilos de vida alternativos, la cual tenían una negación práctica de las normas sociales. Y de acuerdo con nuestro autor, la evolución del anarquismo filosófico se caracteriza por su mutación de una doctrina política a una ética personal, siendo la fuente de inspiración para la resistencia moral no violenta a nivel mundial. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah.